En el centro de Cusco existió un lugar donde el oro no era símbolo de riqueza, sino luz pura y sagrada. El Coricancha, el recinto de oro, el templo más importante y sagrado de los incas. Exactamente el corazón del imperio del Tahuantinsuyo, donde se rendía culto al Inti, el dios Sol. Imaginen estos muros cubiertos por planchas de oro que reflejaban la luz del sol. Aquí existían ídolos de oro, plata y diamantes, dedicados a sus dioses, el sol, la luna, las estrellas y el rayo. Todo un centro de adoración y observación astronómico al servicio del imperio. Sin embargo, el ídolo más sagrado, pero muy poco conocido, era el Punchao, una imagen de oro puro, del tamaño de un niño. Este contenía un secreto místico. En su pecho y dentro de un compartimiento interno se guardaban los corazones de los incas emperadores ya fallecidos. ¿A dónde fueron a parar todos estos tesoros? ¿Qué secretos y misterios quedaron atrapados entre la sombra de sus muros? Acompáñanos en este viaje. Déjate deslumbrar y descubre los secretos que el tiempo no pudo borrar del Gran Coricancha. Llegar al Coricancha es muy fácil. Partimos de la Plaza Huacaipata, hoy llamada Plaza Mayor de Cusco, y entramos por la calle Intiquillu, hoy calle Loreto. Caminamos 2 cuadras por este hermoso pasaje y llegaremos al principal templo de los incas, el Coricancha. Te preguntarás, ¿cómo que el principal templo de los incas si lo primero que veo es una iglesia cristiana católica? Pero si observas bien, el Gran Coricancha está debajo de la iglesia, sirviéndole de base estructural. Y es que desde el año 1533, con la llegada del ejército español a Cusco, empieza el saqueo y la gran destrucción de este hermoso templo. 5 años después, en 1538, se empezaba la construcción de la iglesia y convento de Santo Domingo. Desde aquellos años, el Coricancha permanecería cerrado y oculto para los cusqueños y todo el mundo. Fueron un poco más de 400 años que duró esta situación. Durante estos 4 siglos, Cusco sufrió múltiples terremotos. Pero fue el 21 de mayo de 1950 que un fuerte sismo de 6.3 grados remeció y destruyó gran parte de la ciudad. Y una de las más afectadas fue el convento e iglesia de Santo Domingo. Por ahí algunas personas dirían que, gracias a Pachacamac, el dios de los terremotos, dio la posibilidad de que el Coricancha renaciera y volviera a brillar, pero esta vez para que lo conozca todo el mundo. Y es que luego del terremoto, al hacerse muy visibles las inmensas estructuras del Coricancha, el gobierno de Cusco, junto al gobierno central y asesorados por la UNESCO, se inicia un proceso de limpieza, investigación, reconstrucción y puesta en valor del Coricancha, así como también del convento de Santo Domingo, pero esta vez serán convertidas en un gran centro turístico. Asimismo diremos que en la construcción del convento, los recintos del Coricancha fueron destinadas a habitaciones, salones, almacenes y templos, y con tal objetivo, sus paredes fueron revestidas con cal y yeso, lo que hoy conocemos como tarrajeo, y obviamente pintadas y adornadas con decoración de la época, lo que iba a constituir todo un largo trabajo de recuperación de los muros originales incas. Y estos estarían a cargo de grandes profesionales de la época. Al llegar, lo primero que haremos es ir por una de las callecitas que está exactamente al costado del Coricancha, y observaremos lo majestuoso e imponente que fue su templo. Y lo que más nos sorprenderá es ver el otro extremo de la calle, donde se ubica la andenería. Aquí se logra observar lo grande y extenso que fue. En este video vamos a dar importancia a lo que escribieron los primeros cronistas que tuvieron contacto con el Coricancha. Recordemos lo que escribió en el siglo XVI el cronista español Pedro Cieza de León.
Tenía este templo en circuito más de 400 pasos, todo cercado de una muralla fuerte, labrado todo el edificio de cantería muy excelente, de fina piedra muy bien puesta y asentada, y algunas piedras eran muy grandes y soberbias. No tenía mezcla de tierra ni cal. Están tan bien labradas estas piedras que no se le mezcla ni juntura ninguna. Pero en un inicio este lugar se llamó Inti Cancha, o Templo del Sol, y esto desde el primer gobernante inca Manco Cápac. Era un lugar pequeño y humilde, de construcción precaria y materiales de pobre calidad, hasta que tomó el poder el noveno emperador inca, Pachacútec, quien, conmovido por el estado actual del templo del dios principal de los incas, mandó a diseñar y construir un nuevo templo. Aquí trabajarían los mejores y más profesionales arquitectos, ingenieros y constructores que tenía el Tahuantinsuyo. Tal vez el primer español que vio el Coricancha sea el soldado y cronista Diego de Trujillo, el hombre de confianza de Francisco Pizarro. Cuando él y sus soldados quisieron entrar al templo para examinar sus tesoros y riquezas, un personaje elegantemente vestido los detuvo y les advirtió que para poder ingresar deberían haber ayunado, estar descalzos y llevar una carga en la espalda en señal de humildad. Diego de Trujillo y sus soldados ignoraron totalmente las recomendaciones y advertencias y forzaron su ingreso al templo. Aquel personaje sería el Huilac Humu, el sacerdote mayor del Coricancha. Para que tengas una mayor visión de lo que fue el Coricancha, te recomiendo primero visitar la maqueta de lo que fue este templo. Mientras, recordamos las palabras del cronista español Pedro Cieza. Una ancha cenefa de oro, de 2 palmos de ancho y 4 dedos de alto, recorría todo el alto de la pared, mientras las portadas y las puertas estaban cubiertas con planchas del mismo metal. Más adelante estaban 4 casas, no muy grandes, las paredes de dentro y de fuera chapadas de oro. Las casas que se refería a Pedro Cieza eran los aposentos del sol, la luna, a Venus, al trueno y al arco iris. Primero vamos a visitar el aposento más grande que queda hoy en día del Coricancha, Venus y las estrellas. Nos encontramos en el espacio consagrado a la noche, la luz nocturna y al orden del firmamento. Al cruzar el umbral de este recinto, podemos imaginar un tiempo en que estas paredes perfectamente labradas en piedra diorita y andesita no estaban desnudas. El cronista Inca Garcilaso de la Vega nos relata que este aposento estaba todo cubierto de tablones de plata, a diferencia del oro solar. La plata aquí representaba la luz blanca y mística de los astros. Esta hornacina o ventana llama muchísimo la atención. Se cree que estaba decorado con oro y piedras preciosas. Varias piedras tienen rastros de agujeros y surcos perfectamente perforados, cuyos propósitos se desconocen. Además, las piedras preciosas, con el reflejo de la luz que las atravesaba, iluminaba el cuarto, cual estrellas en el cielo. También podríamos deducir que podría ser la ubicación de un malqui o momia importante. En este aposento tenemos un claro ejemplo en qué condiciones se encontró el Coricancha luego del terremoto de 1950. Realmente felicitar a los arqueólogos y restauradores que hicieron un excelente trabajo de recuperación del Coricancha. Entramos a la Casa del Arco Iris o Cuichi. Como vemos en imagen, este recinto se salvó por poco de la destrucción. Se creía que el arco iris era una serpiente de colores que nacía de las fuentes de agua y cuya presencia era señal de buenos augurios para la agricultura. El cronista Garcilaso de la Vega relata que este aposento, en sus muros de piedra finamente pulida, estaba pintado o labrado un gran arco iris que atravesaba toda la estancia.
Desde este recinto podemos observar las 3 ventanas de distintos aposentos y cómo éstas se alinean en perfecta simetría. Realmente la exactitud era increíble. Al costado de este recinto se encuentra una fuente de agua que tuvo este templo. El agua para los incas fue un elemento sagrado y divino. La evidencia que fue una fuente es por las perforaciones que hay en la parte baja. Estas existieron para drenar el agua y siempre tenga agua pura y cristalina. Ahora, esta gran piedra no debería estar ubicada aquí. Esta piedra la pusieron décadas atrás sin ningún criterio histórico. Entramos a la casa de Illapa, o el aposento del rayo. Para los incas, el rayo no solo era un fenómeno climático, era una deidad poderosa, conocida como Illapa, el señor del granizo y la lluvia, quien mediaba entre el mundo de arriba, el Hanampacha, y nuestro mundo, Caipacha. Se le representaba como un guerrero en el cielo, vestido de ropajes brillantes, cuya onda lanzaba piedras de granizo, y cuyo látigo producía el estruendo del trueno. Como en los otros aposentos, aquí vemos piedras perfectamente ensambladas, sin necesidad alguna de mezcla entre ellas. Según las crónicas, este recinto no estaba cubierto de oro como el del Inti, sino de plata, para reflejar la luz blanca y eléctrica del rayo, o podría tratarse también de oro blanco. Se dice que contaba con hornacinas, donde se guardaban ídolos de metal precioso, que personificaban la triada del rayo, el resplandor, el trueno y el impacto. Una característica inca en la construcción de sus monumentos son la forma trapezoidal en puertas, ventanas y hornacinas. Este fue un gran invento de ingeniería antisísmica, caracterizada por ser ancha en la base y estrecha en la parte superior. Además, las piedras tenían en sus lados una forma cóncava y otras convexa, como una hembra y macho, y así poder armar un lego gigante de época inca. Este diseño permitía mayor estabilidad en casos de sismo, distribuyendo mejor las cargas y disipando la energía, lo que permitió que sus construcciones resistan muchísimos siglos. Cuando lleguemos a este espacio hay que tener mucho cuidado, porque este grupo de piedras han sido objeto de investigación y estudio, y la gran mayoría han sido ya manipuladas. Muchas de ellas golpeadas y perforadas con maquinaria moderna del siglo XX. Entonces, mal haríamos en sacar conclusiones de sus formas y uso. Este aposento prácticamente fue destruido en su totalidad. El aposento de la luna era un espacio revestido íntegramente de plata, para reflejar la luz espectral de la Señora de los Cielos. Aquí el silencio era ley, como relata el cronista Garcilaso de la Vega. Este aposento estaba forrado con tablones de plata. Allí tenían la imagen de la luna, hecha con rostro de mujer en una plancha de plata. Entraban a visitarla y a encomendarse a ella, porque la tenían como hermana y mujer del sol, y madre de los incas. Uno de los tesoros en cuanto a diseño y construcción es encontrarte con esta puerta de doble marco o doble jamba. Lo que también sorprende es encontrarse una inmensa piedra que tiene nada menos que 16 ángulos, y si se dan cuenta es una sola pieza que recorre y da toda la forma a esta puerta de doble marco. Y miren, da la vuelta hacia el otro lado. Es una inmensa piedra que es parte de esta puerta de doble marco. Hablar del aposento al Inti, la casa principal del dios Sol, es muy nostálgico, porque fue destruido totalmente. Y como cristiano uno realmente tiene sentimientos encontrados. Este aposento se ubicaba en lo que hoy es la iglesia y convento de Santo Domingo. El cronista Inca Garcilaso de la Vega decía: el altar mayor estaba al oriente,
La techumbre era de madera muy alta, porque tuviese mucha corriente. La cobija fue de paja, porque no alcanzaron a hacer teja. Todas las paredes del templo estaban cubiertas de arriba a abajo con planchas y tablones de oro. En el testero, que llamamos altar mayor, tenían puesta la figura del sol, hecha de una plancha de oro, al doble más grueso que las otras que cubrían las paredes. La figura estaba hecha con su rostro en redondo, con sus rayos y llamas de fuego, todo en una pieza, ni más ni menos que la pintan los pintores. Era tan grande que tomaba todo el testero del templo, pared a pared. No tuvieron los incas otros ídolos suyos ni ajenos, con la imagen del sol en aquel templo ni otro alguno, porque no adoraban a otros dioses, sino al sol, aunque no falta quien diga lo contrario. Cabe recordar que en este aposento Pachacútec mandó a poner las estatuas de los incas. Estas fueron por orden de antigüedad, y no confundir con los malquis o momias de los emperadores incas. Estas permanecían en otros aposentos u otras panacas de la ciudad de Cusco. Durante todo el año, la actividad religiosa era muy dinámica en el interior del Coricancha, y el ingreso era restringido, es decir, el pueblo no ingresaba a este templo. Todos los historiadores coinciden en que las celebraciones y ritos a sus dioses se realizaban en la plaza central del Coricancha. Y esto porque en excavaciones hechas en esta plaza se han encontrado estatuillas de oro y plata, así como también muchísima variedad de espóndilus. Informar también que esta fuente no tiene nada que ver con el Coricancha. Según la cosmovisión inca, el centro de esta plaza era el punto de referencia y contacto con las demás de 340 huacas que existían alrededor del Cusco, y punto de partida del Gran Capacñán, el camino inca. En el año 1613, el cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti diseñó una de las imágenes más enigmáticas de la historia andina, un esquema detallado del cosmos. Pachacuti no inventó esta imagen por cuenta propia. Él afirmó, con la autoridad de sus raíces, haberla visto plasmada directamente en los muros del Coricancha. El dibujo no es solo arte, es un código de sabiduría. En él se organiza el universo de una dualidad perfecta: el sol y la luna, el lucero de la mañana y el de la tarde, lo masculino y lo femenino. En el centro encontramos la chacana y el óvalo de Viracocha, representando el origen de todo lo existente. Es una síntesis de la fe, la astronomía y la filosofía de un imperio que miraba siempre al cielo. Ahora nos toca visitar el patio exterior de lo que fue la andenería y jardines del Coricancha. Cabe resaltar que el inca que más adornó con piezas de oro al Coricancha fue Túpac Inca Yupanqui. Ahora vamos a recordar qué nos decía el cronista Garcilaso de la Vega con respecto a estos jardines. Aquella huerta que ahora sirve al convento de dar hortalizas era en tiempo de los incas jardines de oro y plata, como los había en las casas reales de los reyes, donde había muchas hierbas y flores de diversa suerte, muchas plantas menores, muchos árboles mayores, muchos animales chicos y grandes, bravos y domésticos, y sabandijas, de las que se van arrastrando como culebras, lagartos, lagartijas y caracoles, mariposas y pájaros y otras aves mayores del aire. Había un gran maizal y la semilla que llaman quinoa, y otras legumbres y árboles frutales, con su fruta toda de oro y plata. Ahora, ¿qué nos garantiza la veracidad de esta historia? Pues existe un documento que es el inventario de los tesoros de Hernando Pizarro, que fueron llevados a Sevilla, España. En este documento existe una lista donde se enumera un sinnúmero de tinajas e ídolos de oro, así como 2 fuentes, sin contar los objetos de plata que sumaron 2.510 y 8 libras y 7 onzas.
La devoción que también se le tenía al agua están materializadas en 5 hermosas fuentes, situadas en distintos lugares. Abastecían al templo de agua. Señalan también los cronistas que estas fuentes contaban con accesorios de oro. Ahora, lo que muy pocas personas visitan, ya que muchos desconocen de su existencia, es que en la parte baja de la explanada existe un hermoso museo de sitio. Visitar este museo te hará comprender y conocer mucho mejor de la grandeza de la cultura inca, algo que sorprendería al mismo cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega, quien en sus comentarios reales decía del Coricancha: fueron tan increíbles las grandezas de aquella casa que no me atreviera yo a escribirlas, si no las hubieran escrito todos los españoles historiadores del Perú. Mas ni lo que digan ellos, ni lo que yo diré, alcanza a significar las que fueron. Luego de la llegada de los españoles a Cajamarca, el Coricancha tendría la primera pérdida de sus tesoros, al pagar el rescate del Inca Atahualpa. Tardarían todo un año en hacerse presentes los españoles en Cusco, y para eso ya se habían tomado las precauciones de poner en buen recaudo los principales ídolos incas del Coricancha, como el disco solar, las momias de los incas gobernantes y el punchao. Te preguntarás cómo reconocer al punchao. Veamos la maqueta que está en el Coricancha. Al salir el sol por el este, lo primero que ilumina es la pared curva de este templo, pues ahí estaba el altar del misterioso ídolo de oro, el punchao. Era la representación más sagrada del sol. A diferencia de la imagen abstracta que solemos